en Proverbios capítulo 7. Es bueno estar en la casa del Señor, amén. Su palabra es buena para nuestra alma, para nuestro ser. Y este día el Señor quiere que nosotros aprendamos a guardar sus mandamientos y de esa forma vamos a vivir. Entonces vamos a leer Proverbios 7 y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Amén. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Padre. Señor, gracias por tu consejo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú das la revelación, Padre, a nuestras vidas y das ese alimento que nuestra alma necesita, Padre. Señor, aparta todo estorbo, Señor, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos recibir esto de tu mano, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Pues a veces uno tiene planes o siente en su corazón compartir acerca de un tema específico, acerca de un tema que probablemente uno domina, y ya cuando todo está listo, el Señor en un minuto le cambia las cosas. Y bueno, eso fue lo que me pasó un poco anoche. Había preparado un tema sobre la alabanza y la adoración. No pretendía hacer un mensaje extenso sobre eso, pero sí tocar ciertos puntos específicos. Pero hay algo que no permitía que siguiera con eso, y me topé con esta cita, con estos 3 versículos. Entonces, al leerlos, entendía yo que el Señor quiere que nosotros aprendamos la importancia de ser llenos de la palabra de Dios y los beneficios que se alcanzan al llegar a esa llenura de su palabra. Amén. La palabra, pues, en las Escrituras tiene muchas figuras, ¿verdad? Tiene figura del pan, el pan es alimento, tiene figura de agua, el agua calma nuestra sed, y hay muchos ejemplos más. Pero una de las cosas muy importantes, y esto es a manera de introducción, que nosotros debemos tomar en cuenta, es que la palabra debe ser el lineamiento por excelencia para lograr alcanzar una vida llena de abundantes bendiciones para los hijos de Dios. Amén. Y entiéndase por bendiciones estos ejemplos. Primero, la bendición de vivir una vida con paz. Qué bueno es tener una vida sin afanes. Amén. Qué bueno es tener una vida llena de tranquilidad, una vida llena de confianza. También la bendición de vivir una vida adorando a Dios. ¿Para cuántos el anhelo de nuestro corazón es adorar constantemente a nuestro Señor? Yo creo que para todos siempre existe un anhelo de podernos despojar de muchas cosas y poderle dedicar una mayor calidad y cantidad de tiempo a nuestro Señor. Amén. También la bendición de tener una vida en comunión con Dios. Y eso es lo más importante también, tener comunión con nuestro Padre, tener ese acercamiento, que nuestro Dios no lo veamos como esa figura paternal terrenal, ¿verdad? Sino que además de ser un Padre, también es nuestro amigo, también es nuestro consejero y también es nuestra ayuda. También la bendición de lograr, y esto es muy importante, la bendición de lograr comprender y entender que vivir en obediencia es lo que le agrada a Dios. Amén. Hay muchas cosas con respecto a la palabra que nosotros
debemos estar pendientes. ¿Pendientes por qué? Porque la palabra no solamente tiene que ser recibida por nosotros y poner atención, ¿verdad? Como que fuera una clase, estar todos atentos y tomar nota, sino que también esa atención y esas notas que nosotros tomamos, que más adelante se vuelvan en herramientas, que más adelante se vuelvan en palabras que nosotros podamos aplicar en diferentes momentos de nuestras vidas. Pero para lograr todas estas bendiciones y para poder ser acreedores de sus añadiduras, amén. Primero hablamos de las bendiciones y ahora estamos hablando de las añadiduras. Es necesario tener una vida que busca más de la palabra, amén. Y para esto es necesario 3 cosas. Y ahí anótelas usted y evalúe cómo está en esos niveles. La primera es tener una vida devocional, amén. ¿Cuántos conocemos qué es un devocional? Todos sabemos que es un devocional. Amén. Ahora bien, debemos hacernos esta pregunta: ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la palabra? ¿Cuánto tiempo diario le dedicamos a la palabra? Segundo, para poder alcanzar estas añadiduras, debemos congregarnos para adorar a Dios y escuchar su palabra. Pero el congregarse no es solo ser puntual y estar en la cita los domingos en la mañana, domingos en la tarde, martes y jueves y cada vez que corresponda. No es solamente eso, porque venir acá y solo perder el tiempo no es fructífero para nuestra alma, sino que nosotros tenemos de tener claro qué es lo que venimos a hacer acá, que es el culto racional a nuestro Dios y que es la adoración que venimos a ofrecer y a recibir el alimento de su palabra. Y tercer punto, buscar a Dios en oración y crear esa relación de amistad con Él. Ahora, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Solo oramos por los alimentos o ni por los alimentos oramos? Oramos al despertarnos, oramos al salir de nuestro hogar, oramos al llegar a nuestro destino, ya sea un colegio, una universidad, un trabajo, etcétera. Oramos en el camino, oramos al llegar a casa, volvemos a orar por los alimentos, oramos al acostarnos, oramos cuando estamos enfermos, cuando hay necesidad. ¿Cómo es nuestra oración? Si es que tenemos una vida de oración. Entonces, en ese sentido, y dejando a un lado ya esto como una introducción, surgían varias preguntas y yo las quiero utilizar para que usted y yo reflexionemos, porque debemos de retomar la palabra del Señor para cada uno de nuestros caminos y nuestros planes. Ahora tenemos la oportunidad de iniciar un año, ya llevamos 5 días de un nuevo año y hay ciertas cosas que el Señor quiere recordarnos para que nosotros podamos tener una vida de victoria. Y la primera cosa en que debemos reflexionar es qué cosas son las que nos quitan el tiempo para buscar su palabra. Amén. ¿Cuáles son esos factores o esos afanes o esas distracciones que no permiten que nosotros tengamos una búsqueda correcta y adecuada de su palabra? Amén. A muchos de nosotros pequeñas cosas nos quitan el tiempo. Muchos de nosotros nos encontramos en situaciones a las cuales deberíamos de tener ya las herramientas y las armas para poder superarlas. Y realmente en nuestra alma, probablemente en nuestro ser, está el conocimiento de la palabra, está el consejo, lo tenemos en nuestro corazón, pero cuando llega el momento de aplicar esa palabra, hay algo que en nuestra naturaleza es más fuerte y no nos permite que nosotros podamos hacer rema esa palabra, todo ese cúmulo de palabra que hemos recibido a través de la búsqueda, a través de congregarnos, a través de recibir estudios, etcétera. Entonces, ¿qué cosas son las que distraen nuestra atención para que busquemos su palabra? Otra pregunta en la cual debemos reflexionar es: ¿cuán importante es la palabra de Dios para nosotros? No sé si usted ya se ha puesto a meditar en eso. ¿Cuán importante es esto para usted? Y ahí
usted ahí en su silla comience a hacer un recuento de aquellas cosas que son importantes y muy prescindibles para usted. ¿Qué pasaría si usted todas esas cosas que son importantes las cambia por la palabra? O sea, ¿qué resultados obtendría? Son cuestiones y son preguntas que se las quiero decir de una manera lenta, no porque me quiera detener mucho en ellas, sino porque son cuestiones que nosotros, por el tiempo, por las situaciones que vivimos, dejamos a un lado. Porque realmente en muchos de nosotros a veces no existe el compromiso serio para con Dios, para lo que hacemos, para lo que le dedicamos a Él. Y ahí está muchas veces el motivo de las derrotas de los hijos de Dios, que no consideramos su palabra como algo primordial, sino que su palabra lo utilizamos segundo lugar, tercer lugar, cuarto y hasta un 10º lugar. Amén. Otra cosa en la que debemos reflexionar: todo lo poco o lo mucho que conocemos de la palabra de Dios, la ponemos en práctica. Y es casi regresar a un punto que les mencioné hace un momento. Muchos de nosotros acá tenemos todo ese conocimiento y quizás cuando se da la oportunidad de dar una palabra de vida, es decir, una palabra de espacio, vida, de vivir, cuando se llega a esa oportunidad, tal vez nosotros, de nuestro corazón sale y brota para poder edificar a alguien, para poder exhortar a alguien, para poder también animar a alguien, pero realmente ese es el 100% o el deber ser en nuestras vidas. Debería ser. Otra cosa en la que debemos reflexionar: ¿creemos todo lo que dice la palabra de Dios? Amén. Pero ¿qué es todo eso que creemos? ¿Solo creemos lo bueno, las bendiciones, las promesas? Hasta las tenemos coloreadas ahí bien bonitas. Y el consejo lo creemos. Y la exhortación por una desobediencia o la paga de la desobediencia, ¿la creemos, hermanos? ¿Creemos que nos vamos a ir de esta tierra debiéndole cosas a nuestro Señor? Porque eso es muy importante. El pueblo de Dios está viviendo actualmente un tiempo muy peligroso. Un tiempo muy peligroso en el cual afuera se predica un evangelio un poco distorsionado. Nosotros conocemos la verdad, tratamos de buscar la verdad, de inquirir en su palabra, de saber que ciertas cosas que están pasando afuera, que se están hablando afuera, la forma en que se canta afuera a Dios no es la correcta. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Estamos llenándonos de su palabra o estamos yendo con la corriente? Amén. Porque es bien fácil entre nosotros, y aquí es puntual, en nuestra congregación, es bien fácil conocer cuando alguien está lleno de la palabra de Dios por las respuestas que da al momento de conversar con alguien. Bueno, con los que se puede conversar, ¿verdad? Porque vemos algunos que solo hablamos y no dejamos hablar al que está con nosotros, ¿verdad? Pero cuando hay una conversación 100% cristiana, nosotros podemos ver si el hermano o la hermana realmente está hablando conforme a la palabra de Dios. ¿Y eso quién lo discierne? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero si el Espíritu Santo que mora en nosotros no le hemos permitido hacer su obra restauradora y no le hemos permitido que su palabra, cuando llegue a nuestras vidas, cambie nuestro ser, entonces estamos igual como los primeros días de vivir el Evangelio, ¿verdad? Amén. Estamos en un nivel, por llamarlo así, en un nivel bajo del conocimiento de Dios. Otra cosa en la que debemos reflexionar: cuando leemos la palabra de Dios, le pedimos que nos dé su revelación. Amén. Por eso les preguntaba al inicio, ¿cuántos saben qué es un devocional? Un devocional no es solo leer 10 versículos o leer el plan anual de lectura de la Biblia o recibir en el teléfono las notificaciones de la cita del día, etcétera, el correo, tal. Un devocional es tomar un momento, tomar la palabra de Dios y pedirle a Dios en oración
que Él nos dé su sabiduría y su consejo diario. Amén. Lo adecuado sería que el devocional se realice en las primeras horas del día, ¿verdad? Muchas veces, por otras cuestiones, se tiene que hacer a mediodía, a veces nadie lo hace, a veces lo hace hasta en la noche, a veces pasan 2 días, semanas. Hay que ver cada cuánto usted tiene su devocional y examínese usted esta noche. Otra cosa en la que hay que reflexionar: ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué es para usted la palabra? ¿Es un amuleto? ¿Es un manual donde puede correr de emergencia y ver ahí cuál es la solución a todos los problemas? ¿O es realmente una búsqueda como un alimento cuando uno tiene hambre? ¿Cuántos han pasado más de 2 tiempos sin comer? Desayuno y almuerzo, por ejemplo. Y como a las 3 de la tarde ya el estómago no soporta más y tiene que hacer algo, comer lo que sea. Amén. Entonces, realmente, así como es esa emoción corporal o esa manifestación de hambre de nuestro estómago hacia una comida física, así es la manifestación de nuestra alma por su palabra. Habría que meditar, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y otra cosa en la que hay que reflexionar ya para terminar toda esta introducción: ¿de qué está llena nuestra vida? ¿Está llena nuestra vida de su palabra o está llena de otras cosas? Porque ahí también es como un buen parámetro para saber cómo está nuestro interior. Y eso era lo que les decía: ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? Y esto probablemente, yo creo que ya alguien mencionó alguna vez un ejemplo acerca del tiempo que le dedicamos a Dios. Pero, por ejemplo, si le damos el diezmo de lo que Dios provee a nuestras vidas al Señor, y lo hacemos en obediencia y lo hacemos con gozo, diariamente le damos el diezmo a Dios de nuestra vida. Amén. Por ejemplo, si nosotros laboramos 8 horas, nosotros tomamos 80 minutos del día, por ejemplo, dedicárselos a la palabra de Dios individualmente. O si el día tiene 24 horas, nosotros tomamos 2.4 horas para dedicarle a Dios. Algunos podrán decir, sí, martes, jueves y domingo. Ahí están las 2.4 horas y hasta más. Porque los domingos se tardan más en la prédica, en la administración, entonces ahí compensamos todo el tiempo de la semana. Amén. Somos bien inteligentes para pensar, las matemáticas humanas ahí sí funcionan, pero para Dios eso no es lo adecuado. Amén. Porque yo le quiero preguntar a usted: pase 24 horas sin comer, a ver cómo se siente. Y no me estoy refiriendo a no comer porque usted ha dedicado un ayuno al Señor, un ayuno de alimentos, sino porque definitivamente si nosotros en lo natural no soportamos pasar tanto tiempo sin alimento, ¿cómo será nuestra alma? ¿Cómo estará nuestra alma desnutrida? Y cómo está nuestro espíritu también, porque hasta en nuestro espíritu se nota eso. ¿Cómo es nuestro espíritu? Es un espíritu de doble ánimo, es un espíritu que es movido para allá, para acá, donde vaya el viento, ahí voy yo, donde me traiga, aquí vengo yo también. ¿Cómo es nuestra vida? Entonces, el consejo principal en estos versículos es sobre guardar y atesorar sus mandamientos y que sean lo más importante en nuestras vidas. Ahora, la última pregunta, ya para no hostigarlo, ni para que esté bostezando, ni nada de eso. Del 0 al 9, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nosotros? Amén. Y con eso quiero cerrar esta introducción, que usted se quede pensando en eso. No le puse del 1 al 10 porque 10 sería como figura de perfección y nadie lo puede lograr mientras el Señor no venga por nosotros y nos transforme, ¿verdad? Así que de 0 a 9, como está usted. Entonces, después de haber visto esta introducción, quiero que veamos algunas palabras de cada uno de estos versículos, porque algunas tienen un significado muy profundo. Quizás en algunos me voy a detener un poco más, pero la idea es
de que usted sepa discernir la importancia que es la palabra de Dios para nosotros como hijos. En el versículo 2 dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Y esa palabra, guarda, tiene muchas aplicaciones. Una de esas aplicaciones es el verbo advertir. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios en su totalidad está llena de advertencias. Amén. La palabra de Dios está llena de advertencias. La palabra de Dios está llena de consejos. La palabra de Dios está llena de ejemplos que nosotros debemos seguir, y está llena de ejemplos también de las cosas que no debemos hacer. Ahora la pregunta sobre esto es: ¿a cuántas de esas advertencias hacemos caso nosotros? Amén. Porque podemos tener la palabra y estar leyendo esto y decir: sí, realmente es verdad, todo lo que está en la palabra es verdad y yo lo creo. Pero ¿cuántos de verdad a esas advertencias hacemos caso? ¿O todavía existe una vida de desobediencia en nosotros? Porque esta es la desobediencia es consecuencia de no estar llenos de su palabra. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver un punto y me quiero adelantar. Digamos que los hermanos que estudian leyes y todo eso van a comprender un poco más esto. Pero si existe una ley aquí en lo humano, si existe una ley y esa ley establece a quienes les es aplicable esa ley, amén. Entonces, si dentro de esos que les es aplicable la ley estoy yo, está usted, el hecho de que yo desconozca esa ley no significa que esa ley no se va a cumplir, y no significa tampoco que esa ley no va a venir en algún momento y me va a tener que rendir cuentas. Amén. Entonces, igual acá está la advertencia, está la palabra de Dios ahí, y el día de mañana que nosotros cometamos un error y que estemos pagando las consecuencias de nuestros errores, no va a haber excusa de decir: es que yo no sabía, es que nadie me lo dijo, es que quizás alguna vez lo escuché y se me olvidó. Porque es menester de cada uno de nosotros como hijo de Dios conocer su palabra. ¿Por qué? Porque cuando llega un momento de dificultad andamos ahí corriendo. Alguien decía que como hormigas locas, pero yo nunca he visto algo más chistoso ver correr que un avestruz. Es algo gracioso ese animal, verlo correr. Entonces, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, así nos vemos nosotros. Las alas ahí por un lado, las plumas salen volando por otro lado. El caminar, el correr es todo chistoso para llegar a un escondedero que no nos va a proteger de nada. Así somos muchos a veces. ¿Por qué? Por la falta de su palabra. También esta palabra, guarda, hace alusión a celebrar. Entonces, cuando dice aquí, guarda, también puede decir celebrar. Y ya cambiando un poco la tonada del mensaje, la palabra de Dios llena de gozo nuestras vidas, ¿sí o no? La palabra de Dios, a pesar de que muchas veces sea una exhortación, a pesar de que muchas veces el Señor nos está pasando una radiografía en nuestra alma y nos está diciendo lo que está mal en nosotros, nos llena de gozo porque sabemos que si somos hijos, Él nos está hablando. Si estamos entendiendo y estamos comprendiendo lo que el Señor habla en nuestras vidas, esa es misericordia. Entonces nosotros debemos celebrar eso. Tiene que haber en nosotros ese gozo que trae la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa nuevamente con el pueblo de Dios? Que estamos acostumbrados a andar de una forma o de un modo de ser en nuestros días. Así como está el día, así nos comportamos nosotros. Si el día está soleado en demasía, qué calor, qué hostigamiento el calor. Y cuando consultamos a alguien en otro lado del mundo, por ejemplo en África, si alguien de África viene acá, diría que acá es helado. O si nosotros nos vamos a una nación donde solo existe hielo, quisieran estar donde hay sol, ¿verdad? Entonces, el ser humano nunca tiene ese concepto de estar conforme en todo tiempo, cualquiera que sea la situación.
Amén. Muchos de nosotros pues vivimos en ese estado, y lo que el Señor quiere es que esta palabra siempre esté en nosotros y nos llene de gozo. Esta palabra guarda, también nosotros la debemos de tomar, y nosotros debemos estar siempre como un centinela. ¿Usted sabe qué era un centinela antes? Un centinela era una persona que estaba vigilando la ciudad. Esta persona estaba en un lugar alto, y generalmente esta persona tenía la habilidad de estar atento a cualquier hora del día o a cualquier hora de la noche. Ya sea que estuviera ahí un día entero, 2 días enteros, el tiempo que fuera, el centinela estaba atento. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros no debemos ni descansar, ni dormir en cuanto a la búsqueda de la palabra de Dios. Amén. ¿O se recuerda aquellas 5 vírgenes confiadas? Ahí estaban, pasaba el tiempo, se acabó el aceite, vino el amado, se fue con las 5 vírgenes que tenían aceite, y las otras quedaron tocando la puerta. Amén. Porque se quedaron dormidas, porque no fueron prudentes, porque no fueron diligentes en ir a buscar ese aceite para la venida de su amado. Ahora, usted está buscando el aceite para cuando venga nuestro amado. Estamos buscando el aceite, estamos buscando el agua, la palabra de Dios. Habría que meditar sobre eso. También la palabra guardar es considerar. La palabra de Dios es nuestra guía y fuente de consejo. Ahora surge otra pregunta. ¿Y quién o quiénes son nuestros consejeros? Amén. ¿A dónde acudimos nosotros cada vez que necesitamos un consejo? Si bien es cierto, el Señor da su revelación a sus siervos, y sus siervos son los instrumentos que Dios ocupa para que muchos de nosotros tengamos el consejo de Dios para nuestras vidas cuando lo solicitamos, pero eso probablemente es con el 10, 20, 30, 40 o hasta el 50% de una congregación. Y el otro porcentaje, ¿quiénes son sus consejeros? ¿A quiénes escuchan? ¿A qué acuden? Cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna consulta, ven algún video, ven algo en internet, leen algún libro secular, ¿o qué? ¿Qué es lo que nosotros buscamos y a qué nosotros acudimos? ¿Y qué pasaría también si en un momento en que necesitamos consejo, los instrumentos de Dios no están disponibles? O sea, no solo porque ellos no estén disponibles, primero no les vamos a echar la culpa, ¿verdad? De que si hemos tenido algo malo, es que porque el hermano o la hermana no me quiso atender. No. Aquí los instrumentos de Dios y los siervos de Dios solo son en el momento que Dios lo establece y cuando Dios quiere ser propicio a nuestras vidas de esa forma. Pero cuando nosotros nos toca, así como aprendimos el domingo, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan el domingo en la mañana? Que nos decían que nosotros tenemos que ser ya responsables y tenemos que aprender a resolver nuestros problemas nosotros solos. Siempre va a haber una autoridad sobre nosotros espiritual a la cual podemos acudir. Pero ya nuestro deber de este año es que nosotros aprendamos ya, hermanos, a resolver nuestros problemas sin andar haciendo tanto escándalo, sin andar haciendo tanto llorar. Con eso no estoy diciendo de que en algún momento no va a salir una lágrima de nosotros, ¿verdad? No es que nos vamos a convertir en piedras. Amén. Sino que nosotros debemos de ser diligentes y buscar el consejo en la palabra del Señor. También esta palabra guardar implica cumplir. ¿Y esto qué significa? Que debemos cumplir la palabra. Esto no es una opción. Para nosotros cumplir la palabra no es una opción. Debe ser un hecho. Pero, ¿cómo la vamos a cumplir en su totalidad si solo los versículos más relevantes conocemos? Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, el que habita el abrigo del Altísimo. Para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Esfuérzate y sé valiente. Este sí, yo creo que casi no se lo puede. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, etcétera, etcétera. Solo los relevantes, solo los que
nos arrebatan una sonrisa, ¿verdad?, de nuestro rostro. Pero lo demás que hace falta, todo este conjunto de reglas, todo este conjunto de consejos, ¿a dónde está? ¿A dónde queda? Amén. Solo para que me lo comprenda, quiero poner un ejemplo así terrenal y sobre todo de tecnología. Usted ya se ha preguntado cuando usted manda un correo electrónico y ese correo nunca llega al destinatario. Usted nunca se ha preguntado a dónde queda ese correo, esa información. Siempre quedamos así como, mira, te mandé el correo. Sí, pero no lo recibí. Voy a ver la bandeja de salida y dice, no, pero si se lo mandé, ahí está. Vuelvo a llamar, ¿lo recibiste? No, no lo he recibido. ¿Y entonces qué se hizo? Y ahí los dioses de la tecnología saben dónde queda, nosotros no. Entonces, ¿dónde queda de igual manera toda la otra cantidad de información de la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué hay ciertas porciones de la Biblia? ¿Por qué hay ciertos mensajes que nosotros, el Señor nos lo envió, pero algo pasó que lo recibimos, pero se perdió? Amén. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso. Esta palabra guarda también implica meditar. ¿Y qué es esto? Pensar en lo que Dios pide y recordarnos del consejo en los momentos que no son tan felices para nuestras vidas. Meditar es así como lo que estamos haciendo ahora en esta noche, que hay tantas preguntas, hay tantas interrogantes que surgen y nosotros al final deberíamos quedarnos como, bueno, de todo lo que se habló, ¿en qué nivel estoy? ¿Cuán importante es la palabra para mí? ¿Cuánto me edifica y cuánto yo pongo por obra la palabra? Y otra cosa que implica esta palabra, guarda, es seguir. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es nuestra guía. Amén. Luego, amén. Luego dice, guarda, la siguiente palabra es mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Y aquí era lo que me adelanté hace un momento. Un mandamiento, aquí, según la traducción o el origen de esta palabra, es un mandato, una ley, un mensaje o un precepto. Y era lo que les mencionaba. En lo humano, toda ley pasa por una revisión. Ahí existe un consenso entre los especialistas en la materia, un análisis de qué es lo mejor, la forma de cómo se debe aplicar, las sanciones por un incumplimiento, y además algunas poseen otras disposiciones y otras poseen hasta excepciones. En lo espiritual, toda la ley de Dios ha sido revisada por el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a cumplirla cada vez que nosotros le damos la oportunidad. Cuando no hay ley en nuestro interior, estamos incumpliendo constantemente, por lo cual siempre habrán consecuencias. Eso era lo que les mencionaba. Cuando alguien desconoce una ley, probablemente está incumpliendo todo lo que esté establecido en ese documento, pero como no lo sabe, simplemente está incumpliendo. No está pasando nada en el momento. Amén. Pero llega un momento en que esa ley tiene que verificarse su cumplimiento. Entonces, no vayamos a esperar que el Señor se acerque a nuestro ser y comience a buscar frutos. Y en lugar de encontrar frutos, solo encuentra hojas. Porque ¿qué fue lo que le pasó a esa planta? Fue cortada, ¿verdad? Esperemos que nosotros no vayamos a ser cortados. Pero eso es un ejemplo, una advertencia que el Señor ha puesto para nuestras vidas. Entonces, el desconocimiento de una ley no implica que no será aplicable una sanción. Y esto sí nosotros lo tenemos que tener claro. Por eso es muy importante que usted y yo nos llenemos de su presencia. Luego hay otra palabra que dice, y vivirás. Entonces, una de las aplicaciones para esta palabra es resucitar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros guardamos su palabra y la cumplimos y escudriñamos su palabra, nosotros seremos resucitados. ¿Qué significa esto? Que tendremos una nueva vida. Es decir, Dios nos hace nuevas criaturas. Por tanto, no habrá más
muerte espiritual. Amén. Porque como hijos de Dios no podemos darnos el lujo de que si Dios nos ha dado una oportunidad, nos ha sacado de una vida de tinieblas y ahora nos ha hecho coherederos junto a su Hijo Jesús, no es posible que nosotros retrocedamos y que veamos y que volvamos otra vez al lugar de muerte de donde nosotros fuimos sacados. Amén. Esta palabra vivirás implica también salvar. ¿Y esto qué significa? Que nuestra alma vivirá una eternidad con el Señor. Si nosotros tenemos el consejo de su palabra en nuestras vidas, tendremos por seguridad que viviremos una eternidad con Él. También esta palabra vivirás implica sanar. Y aquí sí me quiero detener un momento. Sanar, ¿qué es esto? El Señor sanará toda dolencia y enfermedad del alma en nuestras vidas. Amén. Así que, si bien es cierto que hay enfermedades y nosotros tenemos que recurrir a un médico en lo humano, hacer las consultas y ser prudentes en todo el tratamiento que un médico nos pueda recomendar, pero también sabemos que dentro de lo espiritual hay enfermedades que son ocasionadas por problemas del alma. ¿O usted no se ha fijado? Hay personas que tienen una dolencia, van donde un doctor, han gastado miles de dinero de lo que tienen y estas personas no son sanadas. Entonces, cuando estas personas en algún momento el Señor Jesús tiene misericordia de ellos, el Señor Jesús se acerca a ellos y ellos lo reciben como su Salvador, comienzan a darse cuenta que las enfermedades que muchas veces tienen y que están en su alma son ocasionadas por herencias, son ocasionadas por entregas que se hicieron al paganismo y todas esas cosas, y que nuestra alma o que el alma del que está afectado por esa enfermedad tiene problemas. Amén. Entonces, muchas veces las personas que viven en ese estado llegan a encontrar sanidad de su alma cuando encuentran una porción en la palabra que los libera. Amén. Si bien es cierto que muchas veces no nos sentimos dignos, así como aquel centurión, que igual este domingo nos lo recordaron, así como aquel centurión que tuvo la suficiente fe y sabiduría para acercarse a Dios y decirle, no soy digno de que entres a mi casa. ¿Pero qué le dijo él? Pero solo di tu palabra. ¿Y mi siervo qué? Ahora, ¿es usted siervo de Dios? Entonces, si usted es siervo de Dios y si usted solicita al Señor de la manera correcta que Él envíe su palabra de sanidad a su vida, ¿qué va a pasar? Sanaremos. Sanaremos de nuestra alma, sanaremos de ese mal carácter que muchas veces andamos todo el tiempo, sanaremos de esa tristeza que muchas veces algo o alguien despierta en nosotros, sanaremos de esa depresión, sanaremos hasta de las cosas en nuestro cuerpo, dolores en nuestro cuerpo, sanaremos. Pero si no buscamos, si no comprendemos que en la Biblia existen milagros de sanidad, porque el Señor dio su palabra o porque el Señor estuvo dispuesto a responder una necesidad y fue propicio a una vida, si nosotros desconocemos eso, ¿cómo vamos a poder pedirle a Dios algo? Esa es otra cuestión también, que si no conocemos su palabra, no sabremos cómo expresarle a Dios nuestra necesidad. Es como que a usted lo pongan a hablar de un tema que no conoce. X tema, por ejemplo, que usted no pueda cocinar. Y lo pongan a usted a cocinar un huevo revuelto y cuáles son los ingredientes y todo. Si usted no conoce, si usted no ha leído nada en su vida de cocina, porque solo le sirven la comida y ya, o sea, no va a poder desarrollar lo que le han pedido, no va a poder desempeñarse. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos ser sanos de nuestra alma a través de su palabra. Esa palabra vivirás también implica guardar. ¿Qué significa eso? Que seremos guardados por medio de su palabra cuando venga el tiempo de la angustia.
Amén. Si nosotros vamos a la guerra sin armas, ¿qué es lo que va a pasar? Y más si nos ponen enfrente, ¿verdad? Porque es por orden de estatura. Y los que nos vamos primero somos los pequeños. Pero si vamos sin armas, sin protección, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Y viene el enemigo, y viene con una gran furia, y no viene dispuesto a hacer amistad. Viene dispuesto a destruirnos, viene dispuesto a aniquilarnos. Si no tenemos armas, si no tenemos la palabra de Dios, si no tenemos el consejo, es como ir a una guerra, ir sin armas, ir desarmado, ir dispuesto a morir. A eso vamos. Ahora bien, por eso es que nosotros debemos atesorar su palabra. Y dice la siguiente frase de este versículo 2: y mi ley como la niña de tus ojos. Amén. Dice, ¿qué significa toda esta frase? Como la niña de tus ojos. Dice que guardemos su palabra como lo más preciado y de valor que haya en nosotros, en nuestro ser. Ahora póngase a pensar usted, ¿qué es lo que más le agrada de usted? De su forma de ser, de físicamente, etcétera. O sea, no podemos decir que todo es malo en nosotros, ¿verdad? Alguna gracia debemos de tener. Aunque sea para dar risa, pero esa es nuestra gracia, ¿verdad? Amén. Pero, ¿qué es lo que nosotros más apreciamos de nuestro ser? Por ejemplo, el que es deportista y se dedica al fútbol, ¿qué es lo más preciado? Sus piernas, ¿verdad? Su habilidad. El que es basquetbolista estándar, ¿verdad? Y es alto, lo que más aprecia es su estatura. Entonces dice, así como aprecias esas cosas que hay en tu ser, o así como aprecias esas cosas que posees, así debes apreciar mi palabra. Y ya mi palabra ya no tiene que ser el segundo o el tercer lugar. Mi palabra tiene que ser lo primero. Entonces, si nosotros apreciamos la palabra de Dios, significa que vamos a poder tener un buen cuidado de nuestro testimonio. Y yo creo que dentro del pueblo de Dios, lo más preciado para nosotros es eso, nuestro testimonio. El que dirá Dios de nosotros. Porque todos entre nosotros podemos tener opiniones rebuscadas de nosotros mismos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que piensa Dios de mí? ¿Qué es lo que piensa Dios de usted? Y eso es lo más preciado que usted como hijo de Dios tiene. Entonces usted tiene que atesorar esa palabra como eso. ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? Entonces, si Dios piensa bien de mí es porque yo he cumplido o estoy tratando de cumplir su palabra. Amén. Pasémonos al versículo 3. Dice el versículo 3, ligados a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y esta palabra ligados, ¿qué significa? ¿O qué aplicación tiene? Tiene la aplicación, una de las aplicaciones es ceñir. Entonces, sabemos que por la renovación y por la salvación que Cristo ha hecho en nosotros, nosotros ahora tenemos unas nuevas vestiduras. Amén. Vestiduras que han sido lavadas por la sangre del Cordero. Ahora bien, esas vestiduras tienen que estar ceñidas con su palabra. Amén. Esas vestiduras nosotros debemos de tener ese cinturón o esa cobertura también de su palabra. Y todo nuestro ser debe estar revestido de su palabra. También más adelante dice la palabra ahí que dice lígalos a, esa letra A, implica estar encima, sobre, arriba, o es algo que implica sobre todo. Por sobre todas las cosas, la palabra debe ser nuestro apoyo. La palabra de Dios debe ser nuestro consejo. Y como decía hace un momento, no tenemos otra opción. Como hijos de Dios no podemos buscar otra cosa más que su palabra. Luego dice, lígalos a tus dedos. Y aquí cuando está hablando de los dedos, hermano, está hablando de los dedos de los pies. Amén. ¿Eso qué implica? Que esta es una señal de que la palabra guía nuestros caminos y es señal también de que será freno cuando decidamos desviarnos. Amén.
Ojalá y reprendamos al enemigo de que ese anhelo de desviarnos nunca esté en nuestro corazón. Pero ¿cómo se lo puedo figurar? Hay una cosa, el hermano Fernando ocupa esa palabra, a mí me gusta, ese lastre, copión, va a decir. No, ese lastre, ese peso muerto que muchas veces andamos cargando, ¿verdad? Es algo que está ahí y que no nos permite caminar. Ahora bien, si tomamos como ejemplo esta aplicación de los dedos del pie, significa que si amarramos la palabra a nuestro pie, será estorbo al momento de que nosotros querramos irnos para donde Dios no quiere. Ahora, ¿será ese el anhelo de nuestro corazón, que la palabra de Dios sea estorbo y que la palabra de Dios se convierta en nuestra guía? Debería ser el anhelo de nuestro corazón, y solo así estaremos cubiertos y protegidos para no desviarnos. Luego dice la siguiente palabra, escríbelos. ¿Y esto qué significa? Esto es inscribir o registrar su palabra en nuestros corazones. Amén. Ahora, volvemos al punto inicial. ¿Cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué puesto utiliza la palabra de Dios para nosotros? Y fíjese que luego viene la palabra corazón. Todo el versículo dice, lígalo a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y aquí es otra parte que sí me quiero detener otro momento. Corazón. Bueno, primero, que la palabra obre en nuestras emociones y que pongamos atención también a nuestras emociones, que tengamos cordura en nuestro comportamiento, que tengamos entendimiento, que seamos esforzados y sobre todo que la palabra domine nuestra voluntad. Ahora, su voluntad y mi voluntad, ¿a quién la entregamos? ¿La entregamos a Dios o la entregamos a otras cosas? ¿O la entregamos al pecado? Amén. Al pecado así deliberadamente, ¿verdad? Porque evidentemente todos somos pecadores y todos los días pecamos, pero me estoy refiriendo al pecado que es porque somos una máquina de construir maldad y nos entregamos a eso. Entonces, si nosotros cedemos ante cualquier pasión, ante cualquier tentación, lo que sea, significa que la palabra de Dios no está haciendo nada en nuestra voluntad. Significa que somos oidores y solo venimos en una congregación a cumplir un compromiso, a calentarlas así, a aflojarlas, a arruinarlas, a despintarlas, a llenarlas de chicle, a doblarlas, a rayarlas, a maltratarlas, etc. A eso venimos. Pero si nosotros, la palabra no domina nuestra voluntad, significa que nosotros todavía queremos vivir o deleitarnos en esa desobediencia. En esa desobediencia que de manera natural surge de nosotros. Desobedecemos en tantos aspectos que no los vamos a ver, pero así somos nosotros. Entonces debemos de tener claro que si nosotros estampamos y hacemos nuestra la palabra de Dios, entonces Dios tendrá el control total de nuestras vidas. Amén. Y ya pasándonos al versículo 4. Dice el versículo 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Esa palabra di es anunciar. ¿Y qué vamos a anunciar? Vamos a anunciar la palabra. Con todo el conocimiento que tenemos de la palabra, anunciamos las buenas nuevas que en ella hay. Y aquí sí me quiero meter a un punto más específico. Nuestras pláticas con aquellos que no conocen a Cristo, a veces cuando nosotros sentimos propicio o adecuado mencionar algo acerca de la palabra, ¿lo hacemos o nos quedamos guardados con eso? Ya sea por vergüenza, por respeto a la otra persona, porque no estamos seguros de lo que vamos a hablar. O realmente todo eso que nosotros conocemos lo ocupamos para dar las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita. Amén.
habría que ver qué hacemos con toda la palabra que tenemos. Luego, esta palabra di significa cantar. ¿Qué significa esto? Cantar la palabra del Señor. ¿Y qué podemos nosotros obtener de esto? ¿Qué nosotros podemos meditar? Hay un cántico de adoración en nuestro corazón. Amén. Un cántico de adoración, es decir, un cántico de adoración que salga de nuestro ser la expresión máxima de respeto y de honra para nuestro Dios. Pero muchas veces, y ya poniéndolo en la práctica, en un momento de adoración al Señor y tal vez de levantar un cántico nuevo, tal vez de levantar un cántico a Jehová, perdón. Muchas veces, como no tenemos llenura de su palabra, llega el momento en que todos estamos alabando a Dios con un canto espontáneo, pero muchas veces, por la falta de palabra que hay en nosotros, no sabemos qué más expresarle a nuestro Dios. Solo le decimos, Dios eres bueno, Dios eres bueno, 10 minutos de Dios eres bueno, lo cual no está mal, ¿sí? Pero aquel que está lleno de su palabra tiene más que decirle a su Dios. Es más, podría haber un momento en que el Señor toque a un ministro de alabanza y que todo el tiempo dedicado a la alabanza y la adoración a Dios sea un cántico espontáneo. Es decir, no hay una regla porque Dios se agrada de una adoración genuina. Pero una adoración genuina puede ser ayudada cuando nosotros estamos alimentados por su palabra. También esa palabra di significa pedir. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos pedir? Es sabiduría. También esta palabra di es pensar. ¿Qué significa esto? Que la palabra es suficiente para cambiar el pensamiento del hombre y la mujer. Amén. La palabra de Dios es suficiente, pero en la manera en que el hombre y la mujer permitan a Dios hacer su obra en sus vidas, en ese momento o en ese tiempo o en esa circunstancia, el Señor va a ser propicio para cambiar todos los pensamientos. Luego dice sabiduría. ¿Sabiduría qué es? Es ciencia, entendimiento, inteligencia. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios nos hace sabios. También dice acá inteligencia. ¿Y esto qué es? Esto tiene 3 aplicaciones. De la inteligencia viene el entendimiento. Dios nos habla en el lenguaje y por los medios que podamos entender. Amén. Cada vez que nosotros escuchamos un verdadero mensaje de Dios, nos damos cuenta de que el Señor nos da la profundidad de su palabra, pero nos la da a entender de una manera sencilla. Amén. No se pone Dios así como muchas veces nosotros queremos exponer un tema que conocemos y lo queremos exponer con términos que la audiencia no nos va a entender, ¿verdad? Para querer quedar que sí sabemos y muchas veces quizás ni sabemos nada. Pero el Señor no es así. El Señor es tan sabio que sabe que nosotros no somos como Él, de sabios, y con lenguaje sencillo y con enseñanzas sencillas nos dice cómo nosotros debemos proceder. Esta inteligencia nos da entendimiento y después viene la aplicación es comprender. Cuando tenemos entendimiento podemos comprender el mensaje que Dios quiere enseñarnos. Amén. Una cosa es entender. Usted me está entendiendo porque yo estoy hablando en su idioma. Amén. Pero luego viene la comprensión. ¿Estará usted realmente comprendiendo lo que le estoy diciendo? Con tanto ejemplo. A veces me pongo a hablar rápido, a veces despacio. Eso es otro. Luego del entendimiento viene la comprensión. Y el conjunto del entendimiento y la comprensión da como resultado para nosotros inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando entendemos lo que Dios nos está hablando y comprendemos el consejo de Él, entonces viene a nosotros, a nuestra vida, la sabiduría, la inteligencia. Entonces, el entendimiento, la comprensión y la inteligencia nos convierten a nosotros en personas prudentes. ¿Qué significa esto? Al adquirir inteligencia, podemos llegar a ser prudentes en nuestro actuar, en nuestro hablar y sobre todo en nuestro pensar. Amén. Así que, una vez más, la conclusión de todo esto
Como les decía, anoche por alguna razón Dios cambió todos los planes acerca de un mensaje que ya se tenía listo. Encontré estos 3 versículos y realmente en la noche me puse a pensar, realmente Dios, tengo que meditar en qué lugar está ocupando tu palabra en mi vida. Amén. Porque el conocer su palabra no es solo llenarme del conocimiento y así como hacen algunos afuera, ¿verdad? Fanfarronear de este conocimiento. Algunos se atreven a tergiversar la verdad, pero que el Señor nos guarde. ¿Y cómo vamos a ser guardados? Por medio del conocimiento de su palabra. Si nosotros llegamos a Dios, nos postramos y con una actitud de reverencia le decimos, Señor, muéstrame tu camino, revélame tu palabra. Y mira, hermano, no dudo en que cuando usted haga esa petición delante de Dios, su vida va a comenzar a ser transformada. Hermano, usted no se imagina las bendiciones muchas veces que ahí están, pero nuestras actitudes las están deteniendo. Nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios, de aplicación de la palabra de Dios, y esa falta de discernimiento y de búsqueda delante de Dios, de su palabra, está haciendo que todas esas bendiciones y luego esas añadiduras nos alcancen. Así que, hermanos, usted y yo somos responsables. Va a venir un momento en que esta ley va a tener que ver cuál es el avance que nosotros hemos tenido. Y no puede ser que ha pasado X tiempo en su vida y en mi vida y nosotros tengamos un nivel de conocimiento y de amor hacia su palabra demasiado bajo. Amén. Así que este ha sido la palabra para esta noche. Que nosotros podamos atesorar el consejo de Dios. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios por la palabra. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Padre Santo, cada una de las cosas en las cuales hemos meditado, Señor, sabemos que no son fáciles, Padre. Señor, no es fácil porque tu palabra, Señor, no solo se limita a un libro de 1500 páginas. Señor, tu palabra lo encierra todo para nosotros, Padre. Señor, que nosotros podamos, Señor, amar esa palabra, Padre. Señor, que tu palabra sea lo más importante para nuestras vidas, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, haga menguar nuestra naturaleza, Padre. Señor, aquí está nuestro corazón, Padre. Señor, tú nos hablabas que si conocemos tu verdad, Padre, si escudriñamos tu palabra, Señor, llegaremos a obtener sabiduría, Padre. Y esa sabiduría, Señor, nos hará personas prudentes, Padre. Señor, ya no habrá en nosotros doble ánimo, ya no habrá en nosotros doble carácter. Señor, ya no iremos a donde el viento sople, sino que iremos en tu dirección, Padre Santo. Señor, tú nos hablabas también que tu palabra trae sanidad a nuestras vidas, Señor. Padre, que tu palabra es lo suficientemente poderosa para liberar nuestra alma, Señor, para liberar nuestro ser. Señor, que tu palabra es tan poderosa que hasta si nosotros hay disposición, tú puedes tomar el control total de nuestra voluntad, Señor. Padre, sabemos que tú eres alguien que tienes el control de todo, Señor. Padre, y por eso queremos entregarnos a ti, Señor. Padre, que el anhelo de nuestro corazón, Señor, sea siempre deleitarnos en tu palabra,
buscar tu presencia, Señor. Padre, y hoy este tiempo es un tiempo propicio, Señor, para poderte dedicar a ti nuestra vida, Señor. Padre, decirte que estamos iniciando un año, Señor, y que este año lo queremos pasar junto a tu palabra, junto a tu presencia, junto a tu consejo, Señor, junto a tu exhortación, Padre, porque esa exhortación podrá llegar a nuestra alma y limpiarnos, Padre, como hisopo. Señor, limpiar nuestra alma y dejarnos más blancos que la nieve. Señor, y aún nuestras peores faltas, Señor, serán perdonadas, Señor. Padre, gracias, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel y justo, Padre, y tú serás propicio a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu consejo, por tu palabra, Señor, porque hasta aquí sabemos que tú has sido y siempre serás propicio y llegarás en tu tiempo a cada necesidad en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Llévanos con bien y con paz, Padre. Señor, que tu palabra haya hecho, Señor, en nuestras vidas el propósito por el cual tú la enviaste, Señor, y que no olvidemos que tu misericordia está para nosotros cada día, Señor, cada mañana. Nuevas son tus misericordias, Padre. En el nombre de Jesús, guárdanos, Padre, y permítenos regresar, Señor, jueves, permítenos regresar domingo, Padre, Señor, y que siempre en nuestro corazón haya disposición de buscar más y más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén.